Le damos la bienvenida una vez más aquí en nuestra clase TH112, hablando sobre la doctrina de la iglesia. Ahora, quiero regresar al previo punto y la razón es porque hubo varias preguntas que entraron sobre ese punto y es el último punto, punto número D, la iglesia formada por judíos y gentiles. La iglesia formada por judíos y gentiles. Note bien conmigo que ya han sido señalados, ¿no? Las respectivas posiciones terrenales de judíos y gentiles. Habíamos hablado sobre eso en las últimas dos sesiones, hablando que hay distinciones entre los judíos y los gentiles. Pero a esto debe añadirse ahora durante la era actual, hoy en día, en nuestra época, ¿no? Y también, y para los propósitos de la iglesia, Dios ha colocado a judíos y gentiles ahora sobre una base común. Ahora tenemos judíos y gentiles juntos en la misma iglesia en mucha parte del mundo. Por ejemplo, cuando yo estaba pastoreando la iglesia en los Estados Unidos, teníamos varios judíos, ¿no? Que habían nacido de nuevo y muchas veces ellos son conocidos como los judíos mesiánicos, ¿no? Pero ellos han nacido de nuevo, donde su afiliación, donde su fidelidad, su lealtad está con la persona Jesucristo y por consecuencia ahora ellos son miembros y son parte activos de la iglesia cristiana local. Y eso es importante. Ahora, pero la base es aquí donde quiero llegar hoy día. La base principal es que ahora el judío y el gentil ambos tienen que entrar, ¿ves?, en el reino de Dios a través de la misma base. La base es la fe en el Señor Jesucristo. Permíteme, abre sus Biblias en Romanos capítulo 3, por favor. Vamos a ir a Romanos capítulo 3, donde el apóstol Pablo, en su contexto, él está aclarando este asunto. Porque hay muchos cristianos que están convencidos que los judíos están automáticamente salvos simplemente por ser judíos. ¿Mm? Y luego hay otro segmento que dicen que los judíos no pueden ser salvos porque ellos son salvos abajo de otro pacto, ¿no? Y hay un sinfín de pensamientos, ¿no? Y no importa que el judío no tiene que confesar a Jesucristo porque él es judío y se gana la salvación simplemente por ser judío. Así no es la cosa. También he tratado con muchos judíos que están convencidos que ellos son superior espiritualmente porque tienen un pacto con Dios. Hay un sinfín de pensamientos, sentimientos y muchas equivocaciones y muchos errores. Pero note bien que el apóstol Pablo viene a aclarar este asunto de quiénes son los miembros de la iglesia hoy en día. Lo que él dijo 2000 años atrás se aplica precisamente hoy día. Escuche bien, Romanos capítulo 3, versículo 9 dice, ¿entonces qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Mira lo que dice la escritura. Entonces, ¿qué? ¿Somos nosotros mejores que ellos? De ninguna manera. Porque ya hemos denunciado que tanto judíos como griegos, gentiles, están todos bajo pecado. Note que Pablo tiene que enfrentar a los judíos. Y le dice que tú crees que nosotros somos mejores que los gentiles, los que no son judíos. No, hombre, los dos estamos bajo el pecado y dos necesitamos la gracia de Dios. No hay otra manera, con todo respeto a todos mis colegas, también a todos mis hermanos y hermanas en Cristo Jesús que tienen un afán y han abrazado la cultura de los judíos, han abrazado los rituales de los judíos, han abrazado las ceremonias de los judíos, han abrazado los pensamientos de los judíos, con todo respeto. Tú y yo, el judío y el que no es judío, ¿ves? Todos tenemos que entrar a través de la sangre de Jesucristo. Entramos por la misma manera. Ambos necesitamos la gracia de Dios, ¿no? Se dice que ambos están bajo pecado, ¿no? Lo que significa que ahora están limitados a la salvación por gracia solamente. La única forma que el judío hoy día y el gentil hoy día entran en el reino es por la gracia de Jesucristo. Ahora, el cambio que hizo Dios,
en el programa divino, ¿no? En la muerte de Cristo, del reconocimiento de una nación favorecida a un llamamiento de personas individualmente, tanto como judíos, ¿no? Como los gentiles, fue algo dificilísimo, dificilísimo para de entender para los judíos. Ahora, el judío, y lo que estoy haciendo aquí es respondiendo a varias preguntas que entraron. Le cuesta a judíos entender que ellos ya no son los favorecidos. No, 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 no. Escúcheme bien. El pueblo de Israel siempre sigue siendo favorecido por Dios. Pero en términos de salvación, repito, en términos de salvación, ambos, judíos y gentiles, ahora nosotros entramos individualmente, no como una nación, no como un pueblo corporativo, ¿ves? Nosotros tenemos que entrar individualmente a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz. Y esa es la parte que le ha costado a muchos judíos a comprender. Mira, el judío no comprendió que sus pactos habían sido puestos a un lado solamente por un tiempo, ¿no? Pero que no habían sido abrogados. Ellos creen que sus pactos han sido abrogados. No, se pusieron en pausa por un tiempo, a un lado. ¿Y por qué? Porque el pueblo de Israel fue desobediente con Dios, ¿no? Ahora, las luchas de la nación con este problema están en el libro de los Hechos. Por esa razón, el libro de los Hechos es un libro importantísimo de captar, ¿ves? Y entender la transición, ¿ves? Histórica de la iglesia. Y ves, y aquí está la transición. El pueblo judío, ¿eh? Que se le había, ¿ves? Ahora entran los gentiles y ahora ambos hay una transición donde nosotros vamos directamente con el Señor Jesucristo. La salvación es a través de Jesucristo, ¿ves? Pero el pacto de Dios con los judíos se echó a un lado por un periodo de tiempo para permitir que los gentiles ahora pueden entrar. Ahora, ese periodo de tiempo ya tiene 2000 años. Ahora, nosotros no sabemos cuándo eso va a terminar. Pero cuando se termina ese periodo de tiempo es cuando viene el arrebatamiento o lo que mucha gente conoce como el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia va a incluir ahora los judíos y los gentiles, ¿no? En que confesen a Jesucristo como su Señor y se han sometido verdaderamente debajo de la autoridad de su palabra. Luego, después de eso, regresa la división de nuevo de los judíos y los gentiles. Ahora, el judío se encuentra desajustado hasta el día de hoy en relación con este plan divino, con este programa de Dios, ¿no? Y se ha predicho de él que permanecerá cegado en parte hasta que la iglesia es llevada a este mundo, ¿no? Ahora, después de lo cual vendrá el Mesías, el libertador, vendrá a Sion y quitará la impiedad de Jacob. Ahora, ¿por qué hay un desajuste ahorita? ¿Por qué está una pausa? ¿Por qué el programa de los judíos está echado a un lado por un periodo de tiempo? Para darle tiempo y lugar para los gentiles que entren. Por esa razón, escúcheme bien. Tú y yo tenemos la responsabilidad de predicar el Evangelio del Señor Jesucristo al máximo número de gentiles para darle la oportunidad a ellos entrar, ¿no?, en el reino del Señor. Porque aproximadamente unos 6000 años antes de esto, ¿ves? El pueblo de los judíos, Israel tenía esa gran oportunidad. Y solamente tenemos 2000 años para darle para los gentiles entrar. Ahora, ¿cuánto más tiempo tenemos? No te puedo decir. Pero Dios fue claro en su palabra del por qué lo hizo. Mira lo que dice en Romanos capítulo 11, versículo 25. Romanos capítulo 11, versículo 25, por favor. Dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio. ¿Qué misterio? Este misterio de la iglesia, ahora donde los gentiles van a entrar y echar a un lado a Israel por un periodo de tiempo. Mira lo que dice. Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis sabios en vuestra propia opinión, que a Israel le ha acontecido un endurecimiento parcial. Un endurecimiento
parcial hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Este es el programa donde Dios echó a Israel por un periodo de tiempo para darle la oportunidad que los gentiles entren. Ahora, se afirma, y esto es importante, quédese conmigo por favor aquí en Romanos capítulo 11. Acabamos de leer versículo 25, vamos a ir a versículo 26 y 27, porque aquí se afirma que este es el pacto de Dios con ellos, con de Israel, cuando Él quite sus pecados. Mira lo que dice en versículo 26, 27 de Romanos. Ahora, escuche bien, Romanos 8, perdón, el libro de Romanos, de capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿no? Es pura doctrina, 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 doctrina. Y luego hay una pausa en capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Ahora Pablo, a través de la persona del Espíritu Santo, Dios se está dirigiendo a quién? A los judíos exclusivamente en Romanos capítulo 9, capítulo 10 y capítulo 11. Luego regresa a hablar con ambos en capítulo 12 hasta capítulo 16, porque el capítulo 12 a capítulo 16 es la aplicación, cómo aplicamos todo lo que nos enseñó de capítulo 1 a capítulo 8 en la doctrina. Pero hay una pausa aquí en capítulo 9, 10 y 11 de Romanos. Y mira cómo él termina aquí en Romanos capítulo 11, versículo 26 y 27. Dice, y así todo Israel será salvo. Wow. Y todo Israel será salvo, tal como está escrito. El libertador vendrá de Sión, apartará la impiedad de Jacob, y este es mi pacto con ellos cuando yo quite sus pecados. Sin embargo, la predicación del Evangelio, tanto judíos como gentiles están siendo salvados ahora y la iglesia está siendo edificada, ¿no? El apóstol dio instrucciones de que el Evangelio sea predicado primeramente ¿a quién? A los judíos, eso está claro. Permítanme. Abre su Biblia en Romanos capítulo 1. En Romanos capítulo 1, ¿no? Él está claro, el apóstol dio instrucciones que el Evangelio se iba a predicar primeramente a los judíos y su propio ministerio fue ordenado de acuerdo con ese programa. Ahora, mira, te lo que vamos a mostrar. En Romanos capítulo 1, versículo 16 dice esto. Mira lo que dice. Dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, pues es el poder de Dios para salvación de todo el que cree, el judío primeramente y también el griego, el gentil, nosotros, que no somos judíos, ¿no? Ahora, vete conmigo y regrese conmigo al libro de los Hechos capítulo 17, por favor. Vamos a regresar Hechos capítulo 17, por favor. Mira lo que dice. Y vamos el versículo, permíteme, versículo 1, 2 y 3. Versículo 1, 2 y 3. Después de pasar por Anfípolis y por Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos. Y Pablo, según su costumbre, fue a ellos por 3 días de reposo, discutió con ellos basándose en las escrituras, ¿no? Él estaba explicando el evangelio a los judíos. Y explicando y presentando evidencia de que era necesario que el Cristo padeciera y resucitara de entre los muertos, y diciendo, este Jesús a quien Dios anunció es el Cristo. Él estaba llevando, ves, cuando él salió a la obra misionera, él fue exclusivamente a los judíos primeramente, ¿no? Y luego con el tiempo él se encontró con los gentiles. Ahora como se ha surgido, ¿no? El apóstol Pablo le fueron dados 2 revelaciones. Él tuvo 2 revelaciones. Una, el evangelio de la gracia, de la gracia de Dios, probablemente cuando estaba en Arabia, tal como cuando él comienza su ministerio. Y cuando él fue a Arabia, ¿no? Y esa es cuando comienza la primera revelación. Y la segunda es de la iglesia como el cuerpo de Cristo, probablemente mientras estuvo en la cárcel. Ahora, aquí Pablo tiene 2 revelaciones. La primera, ¿no? Está bien claro, ¿no? Cuando él va a comenzar su ministerio. Te lo voy a mostrar. Te lo voy a mostrar. Abre su Biblia en Gálatas capítulo 1. Gálatas capítulo 1. Mira lo que dice versículo 11 y 12. Versículo 11 y 12. Dice esto. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Pero ¿cuándo ocurrió esto?
¿ves? Cuando él estaba pues, en Arabia, ¿no? ¿Ves? Es cuando él recibió esta revelación del Señor. Ahora, ¿cuándo es que él recibe la revelación de la iglesia? Como tú y yo la conocemos hoy en día. Abre su Biblia en Efesios capítulo 3, por favor. Efesios capítulo 3. Lo que dice en Efesios capítulo 3, versículo, permíteme, Efesios, yo tengo el capítulo 3. Vamos a Efesios capítulo 3. Efesios capítulo 3, versículo 3 hasta el 6. Versículo 3 hasta el 6. Mira lo que dice. Que por revelación me fue dado a conocer el misterio, tal como es antes os escribí brevemente, en vista de lo cual, leyendo podréis comprender mi discernimiento del misterio de Cristo. ¿Qué es el misterio de Cristo? La iglesia. Y dice que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora ha sido revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, a saber, ahora mira que aquí está la clave, en versículo 6 dice, a saber que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo, participando igualmente en la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Ahora él está dando la revelación que él recibió, que ahora el cuerpo de Dios, ¿no? El cuerpo de Dios que tú y yo conocemos como el cuerpo de Cristo, porque se estaba dirigiendo a los judíos, ¿no? Ahora te dice que ahora los judíos y los gentiles tenemos los mismos privilegios y los mismos derechos de formar un solo cuerpo en Cristo por medio, mediante el Evangelio del Señor Jesucristo. Ahora, el rasgo vital, se lo puedo decir así, el rasgo vital de la segunda revelación de la iglesia es que de las dos fuentes, ¿no? Los judíos y los gentiles, Dios está formando un nuevo cuerpo. Un nuevo cuerpo. Ahora, vamos a regresar a Efesios, pero capítulo 2. Vamos a regresar un capítulo anterior. En Efesios capítulo 2, versículo 15, dice esto. Dice, aboliendo en su carne la enemistad, la división, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, ¿ves? De los judíos, para crear en sí mismo de los dos, judíos y gentiles, un nuevo hombre, estableciendo así la paz entre los dos. Este era un misterio. Esto es un secreto divino aún no revelado. No es secreto que Dios tenía propósitos para Israel o para los gentiles, puesto que este es el tema del Antiguo Testamento en las profecías. Pero el secreto, ¿cómo le digo? El secreto escondido en Dios era la creación de un nuevo orden celestial de seres escogidos de judíos y gentiles. Ahora, ese concepto no existía antes. En el mundo de Israel, cuando comenzó el pueblo de Israel, ¿no? Los gentiles odiaban a los judíos, ¿ves? Y los judíos, ¿ves? Odiaban a los gentiles y nunca se iban a poner de acuerdo. Ahora un misterio sucede donde ahora Dios va a unir los dos pueblos en lo que se nombra hoy día la iglesia. Ahora vamos a hablar sobre el último punto, la membresía. La membresía de la iglesia. La membresía de la iglesia, porque este es el colmo de todo. Si tú le hablas si le hablas al creyente común y corriente, ¿ves? Eres un ignorante de qué es la iglesia. Trata la iglesia como cualquier otra institución terrenal aquí en su país, ¿no? Tratan la iglesia como si fuera un albergue, que si fuera un centro de alimento, un centro de refugio, que sea esto y lo demás. Es todo menos una iglesia. Arrastran chancla la iglesia, no respetan la iglesia, no hay respeto. Mira, te voy a decir claramente, en la vida de la mayor parte de los creyentes hoy día faltan respeto a la iglesia. Y se nota, ¿ves? Porque la mayor parte arrastran chanclas y llegan tarde. Pero ellos dicen, no, que es nuestra costumbre. No. Usted es un sinvergüenza que le falta respeto al Señor, a Jehová, a Dios, el creador de todo.
Mira, si le faltan respeto a Dios con su tiempo, imagínense con los demás. ¿Qué esperamos nosotros? ¿Mm? Y ellos creen que pueden llegar y salir como le da la gana. Llegan, no llegan, no llegan, porque siempre hay otras prioridades, hay otras cosas que hacer, etcétera, 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 etcétera. Mira, la membresía de la iglesia, mira, note la respuesta. Note la respuesta. La respuesta a la pregunta, ¿puede una persona ser salva y no ser miembro de la iglesia? Me encantó esa pregunta. Esa es una pregunta fantástica. Yo dije, wow. ¿Puede una persona ser salva y no ser miembro de la iglesia? Depende del significado que se le dé a la palabra iglesia. ¿Mm? ¿Qué es la iglesia? Es obvio, y antes que me escriben y me critiquen aquí, ¿no? Es obvio, ¿no? Que una persona puede ser cristiana y no ser miembro de una iglesia local. Eso es obvio. Eso es obvio. Yo estoy claro en esa cosa, ¿no? En realidad, todos debieran ser salvos antes de hacerse miembros de una iglesia. Deben ser salvos antes de ser miembros de una iglesia local. Y si es salvo, es normal que una persona busque la comunión del pueblo de Dios de una y otra forma. Yo estoy claro en eso, ¿no? El problema es que la iglesia está llena de un montón de gente que no son salvos. No son salvos, ¿eh? Son religiosos, son moral, son, entre comillas, buenas personas. Alguien le dijo que eran salvos, pero note bien, sus vidas no cambian. Siguen de igual mundanos, siguen de igual en su pensar, en su sentir, en su caminar, en su actuar, en su accionar. Y tú notas que nada realmente cambia, aparte que asisten a un lugar que se nombra la iglesia los domingos por 1 hora o 2 horas y más bien. Y vamos a decir que el culto son 2 horas y más bien llega 1 hora y media porque se arrastran chanclas. Vamos a ser claros. La iglesia está llena de mucha gente que no son salvos, son religiosos. Y cuando tú hablas con ellos, ellos tienen la tremenda habilidad. Esta gente tiene la tremenda habilidad de desarmarte y distanciarlo, alejarlo, porque ellos han desarrollado un vocabulario cristiano, un vocabulario bíblico, un vocabulario eclesiástico, un vocabulario de la iglesia, etcétera, 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 etcétera. Y automáticamente todo el mundo nombra hermano, hermana, hermano. No son hermanos, no son hermanas, son religiosos. Ahora, por otra parte, y yo conozco muchos en nuestra iglesia, ¿no es? Que a través del tiempo decían y creían que eran creyentes, ¿no? Y descubrieron que no eran, y en el transcurso, ¿ves? Nacen de nuevo. Pero, mira, el orden divino debe ser que debe ser salvo primero y luego entra en la iglesia. Pero el fenómeno de hoy día es que lo tenemos completamente al revés. Ahora, por otra parte, a ver si lo digo correcto. A ver. Así lo digo, así lo quiero decir. Es imposible ser salvo y no ser miembro de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. ¿Me escucharon? Es imposible ser salvo y no ser miembro de la iglesia de la cual Cristo es la cabeza. ¿Por qué? Porque en una parte de la obra divina en la salvación es la unión del ser salvado con Cristo por el bautismo del Espíritu Santo. Permíteme, abre su Biblia en 1 Corintios capítulo 12. 1 Corintios capítulo, vamos a ir, 1 Corintios capítulo 12, permíteme. 1 Corintios capítulo 12, hay aquí un versículo que mal entendido, mira lo que dice en versículo 13, por favor. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 13 dice, pues por un mismo espíritu todos fuimos bautizados en un solo cuerpo, ya judíos o griegos, ya esclavos o libres, y todos se nos dio a beber del mismo espíritu. Ahora, este bautismo del Espíritu Santo que se está hablando específicamente aquí en 1 Corintios capítulo 12, versículo 13, está hablando que estamos bautizados en el cuerpo de Cristo. Ahora, ¿qué es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo es la iglesia del Señor Jesucristo.
Estamos hablando de todos los creyentes en toda parte del mundo, que son verdaderos nacidos de nuevo, regenerados, verdaderos creyentes que han sido nacidos de nuevo. Ahora, por otra parte, ahora, a ver, cuando se usa en conexión con la obra del Espíritu, bautizar es una palabra de significado discriminatorio. Es discriminatorio y traspasa los límites de la ordenanza exterior del bautismo con agua y representa el ministerio del Espíritu a favor del creyente, que tiene los efectos de mayor alcance en cualquier otra empresa divina de salvación. Ahora aquí, cuando hablamos de bautizar, el Espíritu bautizar, estamos hablando de que Él viene a colocarnos en el cuerpo de Cristo, en lo que nosotros nombramos la salvación, que es muy diferente al bautismo de agua, muy diferente. Ahora, no es sorprendente que Satanás, este pestoso, mocoso diablo, ¿no?, que Satanás haya tratado de distorsionar el significado claro del bautismo del Espíritu y el ministerio divino que él representa. ¿Por qué? Porque solamente sobre la base del ministerio, de este ministerio del bautismo del Espíritu Santo, ¿no?, podemos comprender la riqueza de la gracia divina o entrar en el gozo celestial con su impulso, ¿no?, a una vida santa que estas riquezas se están impartiendo en la vida de un creyente. Ahora, en la tierra, ¿no?, se ve como una banda peregrina de testigos, ¿no? No son de este mundo, así como Cristo no es del mundo, y como el Padre ha enviado al Hijo al mundo, el Hijo ha enviado a estos testigos por el mundo. Nosotros somos raros para el mundo. Aún más bien, la mayor parte de las religiones nos ven a nosotros bien raros. Mira lo que dice en Juan capítulo 17, versículo 16. Juan capítulo 17, versículo 16. Dice: Jesús está orando al Padre Celestial y dice, ellos, los cristianos, los verdaderos cristianos, ellos no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No somos del mundo. Con razón nos ven raro a nosotros, ¿no? Aún no se ha manifestado lo que ellos por la riqueza de la gracia. Entonces, hay cosas que el mundo no comprende de nosotros. Mira, permíteme, abre su Biblia en Colosenses capítulo 3, versículo 4. Colosenses capítulo 3, versículo 4. Mira lo que dice. Cuando Cristo, nuestra vida, se ha manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en la gloria. Hay cosas de nosotros que nosotros mismos no conocemos. Y no reconocemos, no entendemos, no captamos, ¿ves? Y no lo vamos a realizar hasta cuando Cristo regrese. Luego lo vamos a ver exactamente, lo vamos a ver a Él como Él realmente es, porque vamos a tener esa unión perfecta con Él, por fin. Abre sus Biblias en Primera de Juan capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan capítulo 3, versículo 2, y dice esto: amados, ahora somos hijos de Dios, nacido de nuevo, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos como Él es. Por ser el pueblo celestial, en contraste con Israel, el pueblo terrenal, la iglesia, glorificada en la realización de su propósito divino, aparece en los cielos como la esposa del Cordero, reinando juntamente con el Rey y participando para siempre en la gloria del eterno Hijo de